Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que les va a dejar con la boca abierta. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en una historia que parece sacada directamente de una película de acción, una novela turca de esas que nos enganchan y no nos dejan dormir. Y es que vamos a hablar sobre Demet Özdemir secuestrada en Italia. Sí, lo escucharon bien. Y la cosa no termina ahí porque nuestro príncipe azul, nuestro galán turco favorito, Can Yaman al rescate. Pero, ¿qué pasó realmente? Es todo cierto. Es ficción. Vamos a desentrañar esta historia increíble, llena de misterio, romance y por supuesto mucho drama. Prepárense porque lo que les voy a contar es impresionante. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así no se perderán nada de las últimas noticias, chismes y secretos del mundo de las series y el entretenimiento turco. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bien, amigos, pongámonos en situación. Estamos hablando de dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del mundo, especialmente entre los amantes de las *dicis*, Demet Özdemir y Can Yaman. Demet, con su sonrisa radiante y su talento innegable, nos ha robado el corazón en series como Erkenci Kuş, donde interpretó a la inolvidable Sanem Aydın, una joven soñadora y llena de vida que trabajaba en una agencia de publicidad. Su espontaneidad, su alegría y su capacidad para transmitir emociones, la convirtieron en un ícono para muchas mujeres en todo el mundo. También la hemos visto brillar en otras producciones como Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo y que enfrenta desafíos personales y emocionales complejos. Pero sin duda su papel en Erkenci Kuş la catapultó a la fama internacional. Y es que su química con Can Yaman fue y sigue siendo algo que los fans recordamos con mucho cariño. Y hablando de Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! Con su porte, su físico, su carisma y esa mirada que derrite corazones, nos ha hecho suspirar a todos en series como Dolunay, donde interpretaba a Ferit Aslan, un hombre de negocios con una vida estructurada que inesperadamente encuentra el amor. También lo hemos visto en Bay Jane, donde compartió pantalla con Özge Gürel, y en otras producciones que han demostrado su versatilidad como actor. La química entre ellos en Erkenci Kuş fue legendaria. Era algo palpable, una conexión que traspasaba la pantalla y que hizo que muchos suspiraran con la idea de que esa relación fuera más allá de la ficción. Aunque la relación que mantuvieron fuera de la pantalla fue, al parecer, más complicada y menos idílica de lo que muchos esperaban, la fantasía de verlos juntos, de verlos en la vida real, de que el amor de la serie trascendiera, es algo que muchos de nosotros, sus fans, seguimos soñando. ¿Pero por qué les estoy contando todo esto? ¿Por qué este repaso a sus carreras y a su impacto en el mundo de las *dicis*? Porque, como les dije al principio, hay rumores, especulaciones y noticias que nos han dejado a todos boquiabiertos. Se habla de un supuesto secuestro de Demet Özdemir en Italia. Así como lo oyen. Y para colmo, Can Yaman, nuestro héroe, al rescate. Ahora, antes de que se me vayan a la cabeza con todo esto, vamos a aclarar un par de cosas importantes. Lo primero y más importante es que hasta el momento en que grabo este vídeo, no hay ninguna confirmación oficial de que Demet haya sido secuestrada. Ojo con eso. No hay comunicados de las autoridades italianas ni turcas, no hay comunicados de los representantes de Demet, ni de ninguna fuente oficial que avale esta información. Absolutamente nadie, ni la prensa turca, ni la prensa internacional, ni las autoridades italianas, ni los representantes legales de Demet, han confirmado la noticia. Esto ya debería encender todas las alarmas. ¿De dónde sale entonces todo esto? Pues bien, la historia se ha ido construyendo a través de rumores, publicaciones en redes sociales y sobre todo, por la imaginación y el entusiasmo de los fans. La historia, como suele suceder en estos casos, es un cóctel explosivo de especulación, deseos, y una pizca de sensacionalismo. La cosa empezó con algunas fotos y vídeos filtrados en las redes sociales donde se veía a Demet en Italia, disfrutando de unas vacaciones, aparentemente. La actriz, como muchos de nosotros, suele compartir momentos de su vida en Instagram, mostrando sus viajes, sus outfits, sus momentos de relax.
Italia es un destino muy popular y Demet, como es lógico, aprovechó para disfrutar de la gastronomía, la cultura y el ambiente de este hermoso país. Y como todos sabemos, las redes sociales son un caldo de cultivo para las especulaciones y las noticias falsas. Un comentario inocente. Una foto interpretada de manera errónea, y la historia empieza a tomar forma. A partir de ahí la historia fue tomando forma. Se empezó a hablar de que Demet había sido víctima de un intento de secuestro. Que unos individuos la habían abordado, que la habían amenazado, y que la situación se había vuelto muy tensa. Los detalles eran escasos, pero la imaginación de los fans, y de algunos medios menos escrupulosos, empezó a volar. ¿Quién podría salvarla? ¿Quién más que Can Yaman? Y así fue como la historia del rescate se empezó a construir. La idea, el concepto, la fantasía, encajaba a la perfección con el universo de las *dicis*. La damisela en apuros, el héroe que acude al rescate, un clásico atemporal. Según los rumores, Can, al enterarse de lo sucedido, no dudó ni un segundo en viajar a Italia para encontrar a Demet y ponerla a salvo. Se habla de persecuciones, de enfrentamientos, de una lucha encarnizada por la vida de Demet. Ya les digo, una película. La imagen mental que se formó en muchos fans era digna de Hollywood. Can, con su físico y su entrenamiento, enfrentándose a los malos, protegiendo a Demet con todas sus fuerzas. Y como era de esperar, la cosa se viralizó rápidamente. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de teorías, de montajes fotográficos que mostraban a Can rescatando a Demet. Los fans, deseosos de verlos juntos, revivían el espíritu de Erkentzicus, imaginando un final feliz para ambos. La historia se extendió como la pólvora, llegando a diferentes plataformas y alimentando la expectación. Imágenes manipuladas, supuestas pruebas, testimonios sin verificar, todo contribuyó a crear un relato que, a pesar de ser probablemente falso, logró capturar la atención de millones de personas en todo el mundo. Ahora, ¿por qué creo que esta historia es probablemente una exageración, o incluso falsa? Hay varios factores que me llevan a esa conclusión, y es importante analizarlos para tener una visión crítica de la situación. Primero, como ya dije, la falta de fuentes oficiales. Si algo así hubiera sucedido, y habiendo involucrado a una figura pública de la talla de Demet Özdemir, estoy seguro de que habría habido una reacción mucho más fuerte por parte de las autoridades y de los medios de comunicación. La policía italiana y la policía turca, en colaboración con los representantes legales de Demet, habrían emitido comunicados oficiales. Los medios de comunicación internacionales habrían reportado la noticia. Sin embargo, no hay nada de eso. El silencio es ensordecedor, y ese silencio, en este caso, es una señal de alerta. Segundo, la naturaleza de la información. Los detalles son muy difusos, muy poco concretos. Siempre se habla de rumores, de fuentes no confirmadas, de posibles intentos. Los relatos carecen de detalles específicos, de nombres, de lugares, de fechas. Las historias a menudo cambian y se contradicen, lo que denota falta de veracidad. Una historia real de esta magnitud, con un intento de secuestro y una persona de la talla de Demet involucrada, tendría detalles claros y verificables. Tercero, y quizá lo más importante, el contexto. Tanto Demet como Can son personalidades muy mediáticas, muy conocidas. Sus vidas están constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier movimiento, cualquier viaje, cualquier encuentro, es noticia. Si algo así les hubiera ocurrido, habría sido imposible mantenerlo en secreto, al menos por mucho tiempo. La noticia se habría filtrado, tarde o temprano. Además, es importante recordar que Demet actualmente está casada con Ozan Koç. Cualquier situación de este tipo, además de involucrar a las autoridades, implicaría a su esposo, quien, seguramente, estaría al tanto de la situación. Por último, el patrón de la historia. Esta narrativa, en su esencia, es muy similar a las historias que se construyen alrededor de muchas celebridades. Se toman elementos de la vida real, se les añade un poco de dramatismo, se les da un toque romántico y ¡voilá!, tenemos una historia que captura la atención del público. La fórmula es conocida, y en este caso, se ha aplicado de manera efectiva. Pero a pesar de todo, la historia ha calado hondo en el corazón de los fans. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todos queremos creer en los cuentos de hadas, en los finales felices. Queremos creer que nuestro príncipe azul, nuestro Can Yaman, es capaz de cualquier cosa por su amada.
Y sobre todo queremos verlos juntos, ya sea en la pantalla, o en la vida real. Y es que la química que desprendían en Erkencicus era increíble, la forma en la que se miraban, la forma en la que se entendían. Era magia pura. La serie para muchos fue un escape, una fantasía romántica que nos hizo soñar con el amor ideal. Y la idea de que ese amor pudiera trascender la ficción, de que Demet y Can fueran felices juntos en la vida real, es algo que a pesar de la lógica y de la evidencia, muchos de nosotros queremos seguir creyendo. Así que aunque la historia del secuestro y el rescate sea probablemente falsa, no podemos negar que ha sido una excelente excusa para soñar, para imaginar, para volver a ilusionarnos con la idea de verlos juntos. Y es que en el fondo todos queremos creer en el amor, en la aventura, en la valentía. Y quién sabe, tal vez en algún momento nuestros sueños se hagan realidad, aunque sea en la pantalla, o en una nueva dice que nos haga suspirar. La magia de Erkencicus sigue viva en nuestros corazones, y la fantasía de ver a Demet y Can juntos de alguna manera persiste. Y eso, amigos, es parte de la magia del mundo de las dicis la capacidad de crear historias que nos emocionan, que nos hacen soñar, y que nos conectan con los demás a través de la pasión por el entretenimiento. Así que, amigos, en resumen, hemos explorado los rumores sobre el supuesto secuestro de Demet Özdemir en Italia y el heroico rescate de Can Yaman. Aunque la historia es apasionante y nos ha hecho soñar, es importante recordar que hasta el momento no hay pruebas ni confirmaciones oficiales. La historia probablemente se originó a partir de especulaciones en redes sociales y el deseo de los fans de ver a estas dos estrellas juntas. Es un claro ejemplo de cómo el entusiasmo de los fans y las dinámicas de las redes sociales pueden crear historias que, a pesar de no ser ciertas, capturan nuestra imaginación y nos hacen reflexionar sobre el poder de las dicis y la conexión emocional que generamos con sus protagonistas. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Gracias por estar aquí, por acompañarme y por ser parte de esta comunidad. Si tienen alguna opinión, alguna información adicional, o si simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre esta historia, déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en todo esto? ¿Siguen esperando ver a Demet y Can juntos en la vida real? ¿Qué les pareció Erkencicus? ¿Qué otras dicis turcas les gustan? Comenten. Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así siempre estarán al tanto de las últimas noticias, chismes y secretos del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.